manera de introducción quería decir que en la psicología hay varios tipos de carácter, ¿verdad? Que están basados en las 4 clases de temperamento. Todos tenemos un temperamento, todos. ¿Qué es el temperamento? Si alguno no lo sabe. Pues el temperamento es una predisposición, o es la predisposición innata de una persona para reaccionar ante una circunstancia, ante una situación emocionalmente. Ese es el temperamento. Una predisposición innata. ¿Qué es innata? Pues que nacemos con ello, lo tenemos en los genes. Nacemos con ello, ¿vale? Pues el carácter está basado en el temperamento. Y hay 4 clases de temperamento. Está el temperamento sanguíneo, que son las personas que son extrovertidas, son optimistas, sociables y muy hechas para adelante, muy entusiastas. Esa es la persona sanguínea, la que tiene ese temperamento. También existe el temperamento colérico, que son personas decididas, enérgicas, son líderes naturales y con una alta capacidad de iniciativa. Tenemos también el temperamento melancólico, personas introspectivas, sensibles, muy perfeccionistas y con una tendencia a reflexionar todo, a la reflexión. Y por último está el temperamento flemático, que son personas muy calmadas, muy pacientes, personas estables emocionalmente, que tienen una gran capacidad de escuchar. Y eso es muy importante. Tenemos que saber escuchar, porque a veces hablamos, pero no escuchamos. Y tan importante es hablar como escuchar. Se aprende más escuchando que hablando. Tienden a ser personas diplomáticas y evidentemente, si son calmadas, pacientes, pues son personas que evitan los conflictos. Esas son las 4 clases de temperamento. Además de esos 4 temperamentos, existen otras clasificaciones de caracteres, que no es lo mismo el temperamento al carácter, no es lo mismo. ¿Qué es el carácter? Pues el carácter es el modo en que una persona, un individuo, reacciona ante cierto tipo de situaciones o actúa. Así que el carácter no lo llevas innato, no naces con él, se va transformando. Va transformando el carácter. De ahí que nosotros tenemos que tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Cuando nacemos tenemos un carácter, pero cuando nos convertimos al Señor tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que transformarnos al carácter de Él. Y como digo, hay bastantes tipos de carácter o de caracteres. Está el carácter nervioso, personas emocionalmente muy emocionales, muy impulsivas y con un alto grado de sensibilidad. Está el carácter sentimental, personas sentimental, muy sensibles, tímidas, que analizan todo, se analizan hasta ellos mismos, se analizan sus pensamientos, sus emociones, se analizan hasta sus experiencias, lo que han experimentado, la experiencia que han tenido. Todo eso lo analiza la persona con un carácter sentimental. Está el carácter apasionado, personas con una gran capacidad de liderazgo, responsables y con tendencia a emociones fuertes. Les va la marcha. Venga. Luego está el carácter apático.
Personas melancólicas, rutinarias, con una tendencia, le da igual todo a la indiferencia, ¿no? Qué apático es esta persona, le da igual 8 que 80. ¿No? Son como indiferentes, ¿verdad? Y luego está el carácter amorfo, que son personas con poca energía y con una tendencia a no hacer nada, a la inactividad. Pregunto, ¿qué es lo que más valoráis o qué es lo que más valoras de tu carácter? Que cada uno piense qué carácter tiene. ¿Lo está definiendo? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la grandeza, el ser grande, se mide por el poder, se mide por la influencia, se mide por los logros personales. En un mundo donde el orgullo siempre va disfrazado de la autoestima y donde la búsqueda del reconocimiento lo vemos como normal. Gente que solo busca el reconocimiento. Sin embargo, hermanos, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, las cosas son diferentes. Los caminos son diferentes. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñó Jesús? Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la verdadera grandeza que tenemos que tener, la verdadera grandeza, se nos tiene que manifestar ¿en qué? En la humildad. En la humildad. Y sobre esto voy a compartir, sobre la humildad. Y voy a hacer una pregunta que es obvia. ¿Qué es la humildad? Porque ¿qué es ser humilde? Pues la humildad no es pensar que eres menos que nadie, que no vales nada. Sino la humildad es pensar menos en ti y más en Dios y en los demás. Eso es ser humilde. Es reconocer tus debilidades y depender de Dios en cada circunstancia, en cada área de tu vida. Esa es la humildad. Es tener un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a ser corregido. Pero si queremos darle una definición bíblica y práctica, la humildad es vivir consciente de tu debilidad, consciente de tu necesidad, constante de Dios y dispuesto a obedecerle en todo. Esa es la definición bíblica. Quiero repetirlo. Es vivir consciente de tu necesidad, constante de Dios y dispuesto a obedecerle en todo. Constante y obediencia. Constancia y obediencia. La humildad no es debilidad, sino es todo lo contrario, es una fortaleza espiritual, ya que se requiere tener valentía para ser humilde. Se requiere valentía para ser, o para someterte, mejor dicho, a la voluntad de Dios. Tienes que ser valiente para hacer la voluntad de Dios. Y a veces tienes que ser valiente para servir a los demás. La humildad trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios. Atrae la gracia de Dios. Ese es el primer beneficio. Si nos vamos a Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Atrae la gracia de Dios. Te lleva a la exaltación de Dios. Un poquito más abajo, en Santiago, versículo 10 dice,
Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humildad trae un beneficio, y es que te da descanso. ¿Por qué? Porque el orgullo desgasta. La persona orgullosa termina desgastándose. Y cuando uno es humilde, cuando uno se humilla, se libera. Otro beneficio de la humildad es que fortalece las relaciones entre las personas. La humildad rompe barreras en la familia, rompe barreras en el matrimonio, si eres humilde, y rompe barreras también en el ministerio. Te abre las puertas de propósito. ¿Y de qué? ¿Cómo que de propósito? Pues como que Dios confía en los humildes. Tienes el favor de Dios. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso lo hace el Señor con las personas humildes, no con las personas orgullosas. Y de la misma manera que tiene beneficios, también tiene obstáculos. Claro que sí, también. El primer obstáculo, y que es un obstáculo que muchas veces no lo vemos, es el orgullo oculto. No, si yo no soy orgulloso. Bueno, examínate, vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que siempre llevamos la razón en todo. Siempre tenemos que tener razón. Y eso es un orgullo oculto. Otro obstáculo es buscar el reconocimiento constantemente. Y hermanos, tu identidad no depende de la opinión de otros. Tu identidad depende del Señor. Porque Dios mira los corazones. No mira como miramos nosotros lo que está delante. Otro obstáculo es que te impide pedir perdón y perdonar. Y la humildad rompe ese obstáculo. Colosenses 3:13 nos dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El obstáculo de perdonar. Cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón, es un obstáculo a la humildad. Otro obstáculo es que te crees que puedes vivir sin Dios. Te crees que puedes vivir sin dependencia de Él, sin depender de Él. Y otro obstáculo es la envidia y siempre compararnos unos con otros. La humildad celebra los logros de los otros sin sentirte de menos. Dice la palabra que nos alegremos con los que se alegran, que nos gocemos con los que se gozan, ¿no? Y que lloremos con los que lloran. Y si a un hermano le va bien en el trabajo y le han subido el sueldo, gloria a Dios. No tengas envidia porque a ti no te lo han subido o porque tú ganas menos. Eso es un obstáculo. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas humildes, ¿verdad? El primero, Moisés, fue llamado el hombre más manso de la tierra. David, el rey David, que cuando fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió, mostró humildad. Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca para que yo mengüe.
Eso es una señal de humildad. ¿Y el publicano, qué me decís? ¿Qué le dijo? Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? Que ese hombre descendió a su casa como justificado. Mostró humildad. Pero el ejemplo supremo lo tenemos en Jesús, en Cristo. Ese es el ejemplo de humildad, bueno, radical, total. Si nos vamos a la carta a los Filipenses, al capítulo 2, quisiera leer desde el 5 hasta el 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A veces tenemos una imagen de Jesús que para él todo debió ser muy fácil, porque como él era Dios, para él todo debió ser fácil. Y este pasaje que acabo de leer nos hace ver que Jesús es el ejemplo perfecto para ser imitado por todos. Cristo se humilló, Jesús se humilló, renunció a sus privilegios, dejó la gloria que él tiene, renunció a su posición, se hizo siervo y renunció a su voluntad. Fue obediente y obediente hasta la muerte. Y esa es la mente que tenemos que tener. Esa es la mente de Cristo, ese llamado. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tener una mentalidad no solamente que se admira, que admiramos en Jesús, qué obediente fue, cómo se humilló hasta la muerte, se hizo hombre como nosotros y renunció a su gloria porque él era Dios. No, no solamente admiración, sino también una mentalidad que tenemos que vivir. Y eso significa poner en práctica. Pablo no solamente alaba a Cristo por su humildad, sino que también nos dice que tenemos que imitarla. No es un pasaje para leerlo por encima y me admiro. No. Es unas palabras que cambian, que transforman, que deben cambiar y transformar nuestras vidas. A través de la humildad, Iglesia, hay unidad. Si leemos el contexto de Filipenses 2, los 4 anteriores versículos, dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por vanagloria, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo nos está hablando de unidad, nos habla de amor y de considerar a otros como superiores a nosotros. Eso es tener humildad. Pero todo eso es posible si tenemos la mente de Cristo. La humildad de Jesús fue voluntaria. Versículo 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, como un clavo ardiendo. Fue voluntaria. Aquí Pablo nos dice que la divinidad preexistente de Cristo nos habla de la divinidad preexistente de Cristo. O sea, no fue un hombre que se hizo Dios, se convirtió en Dios, sino que se hizo hombre porque Él era Dios. Él es Dios y nunca dejó de ser Dios. Nunca. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio. No se aferró a sus privilegios. Dice un poquito más adelante, el versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como era Dios, no se aferró a esos privilegios que tenía. No se aferró a su posición, no se aferró a su estatus, ni hizo valer sus derechos. Se desprendió, se despojó voluntariamente. No de su deidad, porque Él era Dios, Él es Dios. De eso no, sino de sus derechos. De los derechos que conllevaba. Él seguía siendo Dios. ¿Por qué? Porque podía haber dicho, cuidadito, que yo soy Dios, a ver qué pasa aquí. No, Él se despojó. ¿Y qué es despojarse? Quitarse todo. Quitarse todo. Continuamente en esta sociedad estamos hablando de nuestros derechos, ¿verdad? No puedes permitir que te pisoteen. Tú tienes tus derechos. No puedes permitir que te pisoteen, que te bajen la autoestima. Tienes tus derechos y no se puede. Es normal. Vivimos en una sociedad que no está nada más que oprimiéndote, ¿verdad? Y te inculca eso, a tener tus derechos, porque tú tienes tus derechos. Pero, hermanos, estamos hablando de Dios. De Dios. La sociedad cambia. Lo que hoy día tienes derecho a lo que sea, mañana ya no lo tienes. Que me lo digan a mí, que me ha pasado. Pero bueno, ese no es el caso. Pero estoy en una sociedad que es así. Pero estamos hablando de Dios. Y Dios nunca cambia. Dios no es un Dios cambiante. No cambia. A pesar de que esta sociedad continuamente está cambiando. Él no hizo valer sus derechos, sino que pensó ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Esta sociedad en la que vivimos no piensa nada más
que en uno mismo. No quiere nada más que para él, beneficios para él. Primero yo, luego yo, y si queda algo, pues también yo. Y yo digo, si esto que hizo Jesús no es humillarse, si eso no es ser humilde, se despojó a sí mismo de sus derechos y se despojó a sí mismo tomando forma, dice la palabra, de siervo. Siervo. ¿De qué se despojó? Tomando forma de siervo, se despojó. ¿De qué? Como he dicho, de su deidad no se despojó, porque él es Dios. Sigue siendo Dios, pero se despojó de su riqueza. ¿Por qué? Porque teniéndolo todo, nació en el lugar más pobre, en un establo, en un pesebre. ¿Alguien aquí ha nacido en un establo? No. Pues Jesús sí. Se despojó de su gloria, se despojó de su autoridad, se despojó de su atributo, de la omnipresencia, de uno de sus atributos, de la omnipresencia. No podía estar en dos sitios a la vez. Si nos acordamos de la historia de cuando Lázaro muere, ¿no? Que va una de las hermanas a Jesús y ve a Jesús y dice, Jesús, Jesús, maestro, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero a pesar de todo eso, a Jesús no le reconocieron, hermanos. No supieron que era Él. La gente no le reconoció. Pero se hizo semejante a todos. Semejante a todos en todo. Nosotros hemos nacido de una mujer. Pues Jesús también nació de una mujer. Se hizo semejante en todo. ¿Tenemos hermanos? Nosotros tenemos hermanos. Jesús también tenía hermanos. Nosotros hemos ido al colegio. Jesús también fue al colegio. Nosotros trabajamos. Jesús también trabajó. Se hizo semejante en todo. A veces pasamos por momentos de soledad, ¿verdad? Y estamos ahí bajos. Jesús también pasó por momentos de soledad. Y si tenemos un accidente y nos desangramos, podemos hasta morir, ¿verdad? Desangrados. Pues Jesús también murió. Pero murió por nosotros. Y no fue fácil para él, hermanos. No fue fácil. Asumió nuestra humanidad sin dejar de ser Dios. Su encarnación fue un acto de humildad total y radical. ¿Lo hemos pensado más de una vez? Fue obediente hasta la muerte, dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la muerte de cruz era la peor muerte que existía en esa época. Era lo más bajo.
estaba reservado para los criminales, como digo yo, los criminales de primera división. Pues él bajó hasta lo más profundo del sufrimiento humano, que era la muerte y muerte de cruz, porque le podían haber pegado, bueno, un tiro no, porque yo en aquella época no había pistolas, pero una espada, le meten un espazo, le cortan la cabeza y se ha acabado, deja de sufrir, ya está. A ti te cortan la cabeza y dejas de sufrir instantáneamente, pero él murió en la cruz, que era la peor, sufriendo. Y lo hizo, hermanos, por obediencia al Padre. Renunció a su voluntad. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Cristo fue exaltado, pero no por ambición, sino como recompensa a su obediencia. El Padre le ensalzó. Y hermanos, Dios honra a los humildes. Dios honra a los humildes. Dice Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando de el publicano, antes que el otro. ¿Quién era el otro? Fariseo. ¿Os acordáis la historia, no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Así que, siendo Dios, Jesús se humilló voluntariamente. Nosotros no tenemos excusas para vivir en orgullo. No tenemos excusas. Viendo el ejemplo de Jesús, que es el mayor ejemplo, no tenemos excusas. Ahora, ¿cómo podemos cultivar la humildad diariamente? Porque no es fácil. No es fácil. Podemos cultivar la humildad diariamente orando diariamente, orando constantemente, reconociendo que dependemos de Dios, leyendo su palabra, practicando el servicio, servir a los demás. Tener un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a dejarnos enseñar y a dejarnos corregir también. Pedir perdón y perdonar. Controlar nuestro ego y nuestro orgullo, que lo tenemos. Está ahí oculto, pero lo tenemos. Porque tenemos que pensar una cosa, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que eres tú, todo lo que soy yo, y todo lo que tienes tú, y todo lo que tengo yo, proviene de Dios. Amén. Así que hoy, en esta mañana, el Señor nos llama a caminar en humildad. Porque la humildad es el camino, es la tubería por donde fluye la gracia de Dios y por donde fluye también el propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Pero sin humildad, olvídate. La humildad no es una opción, iglesia, no es una opción, sino una necesidad en nuestra vida cristiana.
Y Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Y nos llama a imitarlos. No permitamos que nuestro orgullo impida que recibas la gracia de Dios y el propósito y el favor de Dios para tu vida. Amén. Que Dios os bendiga. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.